Buenas tardes, bienvenidos a La Proteica. Estamos aquí con Pablo Iglesias. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Estamos aquí con Gonzalo Mega. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos con Nilsa Roberts. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sos algo de Juliano? Sí, prima hermana. Ah, bien, fantástico. Sí, parentesco. Bien, y con Andrea Techera. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Mucho más simpática y bonita que Julia Robert, la compañera Nilsa. Ah, bien. El comentario acorde y halagador de Pablo, como siempre. Y hoy, entre el tema principal que vamos a estar tratando, va a ser el tema de la ley de alimentación saludable en centros de enseñanza, el proyecto impulsado por el diputado Javier Martínez, que pasó por la Cámara de Diputados y fue a la Cámara de Senadores, donde bajó con algunas modificaciones, según tengo entendido. Sí, la idea es poder discutir un poco sobre ese tema y bueno, y otras propuestas que tratamos de impulsar, que están vinculados para promover una alimentación saludable en nuestra sociedad, siendo que existe problemas sanitarios vinculados a esta temática. Fantástico, vamos a estar abarcando ese tema en un par de minutos. Y primero que nada quería ir con una noticia que me llamó la atención, que quería saber qué les parece, diciendo que Uruguay es uno de los 10 países que consume más bebidas carbonatadas en el mundo. Hay 4 países latinoamericanos dentro de este top 10 y los primeros 3, el podio, son 3 latinoamericanos. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Chile y de México. Uruguay se encuentra en el 7º lugar. Estamos hablando de un estudio realizado por Euromonitor Internacional, que los argentinos encabezan la lista mundial con 131 litros de bebida carbonatada por habitante en 2012, seguido por Chile con 121 litros, México con alrededor de 119 litros. Uruguay está con una ingesta per cápita de 87 litros. Otros países que están dentro de este ranking son Estados Unidos, Noruega, Bélgica, Arabia Saudita, Alemania e Irlanda. Bueno, este tema, sin lugar a dudas, se encuentra relacionado con el tema de hoy, que lo que busca es modificar algunos patrones alimentarios. También hay otros datos, como el del Ministerio de Salud Pública, que hizo en el 2006, donde refleja que, por ejemplo, el 50% de los niños está consumiendo este tipo de bebida 1 o 2 veces en el día. Y que 1 de cada 10 consume 2 o 3 veces en la semana alimentos snack. Eso lo que lleva es a los problemas epidemiológicos que tenemos hoy en día, que 1 de cada 4 niños presenta malnutrición por exceso, de los cuales 1 de cada 10 es obeso. Explicame un poquito, ¿qué es eso de la malnutrición por exceso? Sobrepeso y obesidad, que no se encuentra dentro de los rangos establecidos por la OMS, que son los parámetros que estipula y eso genera otras repercusiones a nivel de salud, problemas metabólicos en general. Bien, entonces estamos hablando de, también esto se lleva al tema que vamos a tratar hoy, el tema de cómo afrontar estos problemas de malnutrición por exceso dentro de los colegios y los centros de enseñanza públicos también. Claro, se debe a que hoy en día nuestros jóvenes están padeciendo las enfermedades de los adultos, lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Recordemos que la sociedad uruguaya, el 8% presenta diabetes tipo 2. La diabetes que más del 95% de ese tipo de diabetes es el diabético tipo 2. O sea que está relacionado justamente con el sobrepeso y la obesidad. También presenta 1 de cada 3 uruguayos hipertensión debido al alto contenido de sodio, que son temas que aborda esta ley que fue ya votada por Senado y que estuvo ante todos los medios públicos abordándose. Bien, vamos a algunos comentarios que hizo el analista de bebidas industria de Euromonitor. Dice que las bebidas carbonatadas son un símbolo aspiracional entre los consumidores de bajos ingresos que utilizan la bebida cuando pasan el tiempo en familia. Asimismo, expresó que al igual que muchos mercados, las preocupaciones de las personas acerca de la salud y la obesidad continúan siendo una amenaza para los fabricantes, pero las innovaciones en los edulcorantes artificiales, así como sabores, que han ayudado a disminuir estas preocupaciones. En el futuro, los mercados de América Latina seguirán siendo importantes por sus economías en crecimiento, y el aumento de la renta disponible de los consumidores anima a los fabricantes a invertir más en la infraestructura, distribución y comercialización de bebidas.
Bueno, sobre estos temas también se estuvo tratando hoy con la colega Nilsa Robert, que estuvo abordando en el programa Buen Día Uruguay del Canal 4, con otros. Fue una mesa de interpelación, ¿no? Yo particularmente estuve en el programa Buen Día Uruguay, también intercambiando sobre estos temas, y sería prudente poder comentar un poco sobre qué fue que se trabajó, qué es lo que dice el proyecto de Javier García, cuáles han sido las modificaciones, y si eso en sí va a tener alguna incidencia o alguna repercusión en los cambios epidemiológicos de nuestra sociedad. Entonces podríamos ir a qué es lo que dice, qué es lo que nos dice la ley en concreto. ¿Nilsa? Bueno, en realidad la ley, el proyecto inicial de ley, porque después, como dice bien Pablo, hubo modificaciones, plantea la prohibición de la venta de ciertos alimentos catalogados como no adecuados, y impulsa que el Ministerio haga una lista de los sí adecuados que se deben expender en las cantinas y en los kioscos, y también impulsa la prohibición del marketing y de la publicidad de todos aquellos alimentos, obviamente, que no estén indicados como adecuados nutricionalmente. Eso es inicialmente. El tema es que después se estuvo reviendo que la prohibición era como algo demasiado estricto. Entonces lo que se propuso después es sí incluir los alimentos indicados nutricionalmente, pero no prohibir del todo los otros. Priorizar el consumo haciendo una campaña de educación en las escuelas, como que se acompañe con la educación. Y bueno, básicamente es eso lo que queremos estimular, ¿no? La prevención primaria en las escuelas, la educación. Y bueno, eso fue lo que estuvimos hablando un poquito. Bien, entonces se está hablando ya de una campaña de concientización, pero no prohibir ni quitar los alimentos de la venta dentro de las instituciones de enseñanza. Claro, lo que se orienta es a que los niños puedan elegir entre la oferta que hay de los alimentos, que se priorizan los que se quiere estimular el consumo de los más saludables, y que los otros queden como más solapados, digamos. No prohibir del todo, pero que la oferta se amplíe de los más adecuados. Seguimos con la proteica. Tenemos al invitado del día de hoy, Guillermo Ceballos. Pablo, si puedes hacer una introducción. Bueno, un colega que ha trabajado junto a nosotros algunas propuestas programáticas para tratar de revertir los problemas alimentarios, no solamente de nuestros jóvenes, sino de toda la sociedad uruguaya. Y en ese sentido queremos contar con su palabra para que opine un poco sobre el proyecto actual, las modificaciones que se desarrollaron en el Senado, siendo que se encuentra en el tapete la temática. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, creo que desde nuestra visión lo mejor de este proyecto es que por lo menos pone el tema en el tapete, pero entendemos que como toda propuesta es perfectible, es mejorable, en el sentido de que prácticamente parecería que la propuesta es prohibir, y en realidad creo que deberíamos de trabajar más desde aspectos cognitivos de los estudiantes, de los gurises que están digamos, proclives a tomar conocimientos, y es ahí donde deberíamos trabajar más. Los estudiantes son un agente de cambio, no solamente para ellos, o sea, no solamente se procura el cambio para ellos, sino para su espacio familiar, su entorno afectivo. Y es así, y es ahí donde se debería trabajar. Sí, el tema de plantear, como se dice en la propuesta, ¿no? Prohibir, por ejemplo, el tema de los saleros en la mesa. Hay que tener presente que la sal que se utiliza uno en la casa no es el de mayor riesgo. Salió también la encuesta que planteaba la Sociedad de Hipertensión, en el que refleja que, por ejemplo, el 80% de la sal que se consume es de los productos industrializados, un 15% del salero y un 5% el que contiene los alimentos. Entonces, ¿cómo también generar medidas que reviertan el agregado de sal en estos productos industrializados? Hay que tener presente que la sal se utiliza como adictivo, como conservante, y sobre todo que genera esa dependencia y un hábito que es lo que hay que tratar de revertir dentro del sistema educativo y en la población en general. O sea que está bien la prohibición del expendio de esos alimentos dentro de los centros educativos. O sea, no, me parece que no son propuestas
contradictoria. No, lo que sí se plantea, porque el claro ejemplo que con prohibir no se va a ganar nada, sobre todo No, por eso. vas a Por eso matar, la otra- claro, vas a matar lo que son los comercios dentro de las escuelas, pero te van a quedar los de afuera, los de la esquina, que van a ser, Si se fuera- van a crecer. Sí, ahí, digamos, lo que se debería de trabajar más es, yo entiendo que deberíamos tener una visión más holística del tema, ¿verdad? Deberíamos implementar lo que es el concepto del autocuidado de los chiquilines, en donde, ¿por qué no? Que dentro de lo que es el programa de enseñanza esté inserto lo que es el equipo de atención primaria en salud, ¿verdad? Y en lo más amplio, en su concepto más amplio posible, donde seguramente va a estar el pediatra, psicólogo, nutricionista, licenciado en enfermería, cada uno dando su aporte desde la interdisciplina y generando conciencia en los gurises de cuáles son cuál es su cuidado que tienen que hacer de sí mismo. Obviamente que dentro de este programa debería estar inserto muy fuertemente los aspectos que tienen que ver con la nutrición, y dentro de este programa darle herramientas que tienen que ver con la elaboración de alimentos. Entonces, ¿por qué no elaborar, por ejemplo, talleres donde se elaboren alimentos, en donde puedan tener la manipulación, en donde seguramente van a estar elementos que tienen que ver con la inocuidad, con la conservación máxima de nutrientes, y seguramente ellos van a llevar este tipo de manejo y este gusto por tener una alimentación balanceada y heterogénea al propio seno familiar. Creo que es ahí donde nosotros podemos empezar a tener cambios a mediano y largo plazo. Esto de prohibir, bueno, yo creo que, como decía Pablo, seguramente el kiosquito de la esquina va a vender más papitas y más chisitos. No creo que vayamos a tener un cambio desde el punto de vista cultural en los gurises meramente por una prohibición. Me parece poco creíble. De hecho, lo tenemos simplemente hagamos una mera observación en los liceos. En los espacios cerrados se prohibió fumar, en la puerta de los liceos está lleno de gurises fumando. O sea, creo que la cosa va por otro lado. Igual, ojo, con el tema del cigarrillo, por ejemplo, con el tema del tabaquismo, se ha demostrado que han bajado bastante los porcentajes de consumo de tabaco a raíz de la prohibición. O sea, son dos caminos que no me parecen opuestos, al contrario, me parecen complementarios. Es más, desde mi perspectiva no tendría ni que haber cantinas en las escuelas, tendrían que ser un servicio escolar. Lo que pasa es que la mayoría ni siquiera tiene un servicio de alimentación. Claro, hay que tener presente que lo que hacen es tener un kiosco que revenden productos industrializados, claro. que como decíamos, la mayoría son inadecuados. Exacto. Tienen alto contenido de azúcares simples, grasas, colesterol, lo que se te ocurra. ¿Qué sucede? Con esta ley lo que va a pasar es que a ese comerciante lo vas a matar y vas a favorecer al de afuera. Está bien, capaz que eso ayude porque con esto del listado que se puede llegar a promover, se trate de incluir alimentos saludables. A mí me genera la duda cuáles, porque se me ocurre en un principio lo que es la línea de lácteos. Pero, por ejemplo, quieren revender una pascualina. ¿Sabes cómo está hecha la pascualina? ¿Cuánta sal, si le pusieron sal? ¿Qué cantidad de aceite se elaboró? Entonces también hay que generar un sistema de certificación, claro, que se dé a conocer cómo fue ese proceso de elaboración. Sí, sea con un recetario o con una empresa habilitada que sea lo que genere un expendio de los alimentos a esos porque la mayoría del sistema educativo no tiene una cantina donde elaboren y que sobre todo con personal capacitado. Indudablemente es perfectible, como decía Guillermo, el proyecto de ley, ¿no? O la ley, ya. O sea, yo la apoyo porque creo que es una ley que ayudó a sensibilizar a la población, pone el tema en debate. Hacía años que estábamos buscando que alguna autoridad a nivel nacional levantara el tema, plantea toda la línea de problemas que ocasiona este tipo de alimentación y pone una medida prohibitiva que hoy también le bajaron algunos tenores, porque sería bueno también contar las modificaciones que tuvo en el Senado, que todo el mundo ya sabe que no va a generar grandes cambios.
Habría también tener en cuenta, en base al tema del personal que manipula estos alimentos dentro de Argentina y eso, el tema del carnet de manipulación de alimentos que se extiende por a nivel de intendencia hoy en día, que es obligatorio para todas las personas que trabajen con alimentos. Todo el tema de lo que es la comida saludable, la seguridad de la comida, que también son cosas que hay que tener en cuenta. El tema de la refrigeración, el tema de las bacterias, por los vencimientos secundarios de cada uno de los alimentos, porque es diferente a cada uno de los alimentos y hay que tener en cuenta el de menor tiempo. Entonces, a veces tampoco eso creo que se respete demasiado el tema de que sea obligatorio, o sea, que se respete la obligatoriedad del tener para las personas que van a trabajar con alimentos ese carné y esa educación que tenés que tener para poder trabajar con alimentos para que sea seguro para consumo. Sin lugar a duda, es una exigencia para cualquiera que manipula alimentos. No todo el mundo lo cumple. Y no solo eso, es una exigencia muy básica, ¿no? Porque ahí lo que estamos hablando es de aspectos de inocuidad, pero no es son, a ver si me entendés, son 10 preguntas, que verdadero y falso, que lo respondés con un manual muy sencillo. No es un curso que, bueno, cuál debe ser el contenido de esos alimentos. Sí, no sería capaz que no la mejor solución, pero es algo básico que ni siquiera se está cumpliendo hoy en día. Además es solamente teórico, o sea, no tiene práctica, o sea, es como que está bastante reducido el tema del conocimiento que puede tener la persona que recibe el carnet. Tiene el objetivo de evitar la contaminación cruzada, mantener la inocuidad microbiológica, por así decirlo. Bueno, no sé, capaz que podríamos profundizar un poco sobre lo que plantea específicamente el proyecto de Javier García y algunas propuestas tendientes que ha hecho en su momento el Sindicato Uruguayo de Nutrición, que estas líneas programáticas, que hoy podemos mencionar algunas, fueron presentadas en la Comisión de Salud del Parlamento, tratando justamente de abordarlo de una forma más holística, como planteaba Ceballos, en la que se presente una ley de alimentación que busque mitigar estas problemáticas actuales. ¿Alguno de ustedes se anima a contar un poquito cuáles son por lo menos las medidas prohibitivas y cómo fueron modificadas en el Senado? Sí, en realidad es lo que estaba diciendo hoy, y lo que decía Guillermo también. En principio, enfocado un poco a la prohibición, ahora lo que se está reviendo es no tanto eso, sino hacer foco en lo que es la educación, las campañas, que el Ministerio no tanto hacer el listado de alimentos, sino que el Ministerio de Educación y Cultura se encargue de hacer campañas a nivel de las escuelas, eso es lo que se estaba reviendo, y hacer foco en realidad a lo positivo, ¿no? No tanto en lo prohibitivo, sino estimular lo que sí se puede modificar, que son los hábitos positivos. Eso es lo que se está reviendo. Y lo que decía Pablo, en realidad el año pasado que presentamos en el Senado, fue una fundamentación de una política nacional de alimentación, que es nuestro proyecto que lo estamos trabajando para seguirlo adelante, que en realidad estimulaba también todo el tema del etiquetado nutricional, de todo lo que está en torno de la educación, ¿no? Porque es eso también, no solo la manipulación de alimentos, sino también la información que cada uno posea a la hora de seleccionarlos, porque también no es solamente la oferta, sino el conocimiento previo que uno tenga a seleccionar, porque la oferta puede estar ahí, pero si uno no sabe qué es lo adecuado y qué no lo va a elegir. También hacemos hincapié en el tema de la producción local, lo que es en torno a la soberanía alimentaria, y también otras propuestas que venían de Chile, de los alimentos kilómetro cero. Pablo, creo que vos lo habías hablado alguna vez. Sí, es una propuesta que impulsa Slow Food, que lo que trata es justamente de promover la producción y el consumo local. Esta serie de propuestas que tratan de revertir un poco lo que ha sido el modelo consumista que tenemos hoy en día, aceptando sí algunas realidades, que por ejemplo hoy en día el trabajador es muy difícil que elabore los alimentos y lo termina consumiendo en la roticería de la esquina o algún otro comercio expendio. Lo de plantear lo que era un etiquetado más razonable al actual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el 2006 creo que por ley salió que todos los alimentos tienen que tener un rotulado. Que eso fue hecho para profesionales, porque cualquiera de los que está acá que no es nutricionista es muy difícil que entienda el contenido de eso, que te habla de macro, micronutriente, ácido graso trans, grasa saturado, bla, 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 bla. Entonces, una de las propuestas que presentábamos era que se haga con una estrategia de semáforo en la cual
color verde sea los alimentos libres a consumo, que puede consumir sin ningún problema, el amarillo lo que hay que controlar el consumo, y los rojos el limitar y evitarlos. Esa era una propuesta que mejoraba el tema del envoltorio. Por otra parte, cómo hacer para que en el mercado hayan alimentos más saludables y tratar de ir sacando hacia afuera los que no son saludables. Entre esos se encontraba lo de poner una carga impositiva en la tasa bromatológica. Todos los alimentos industrializados tienen que estar habilitados, pasan por una tasa bromatológica, que el impuesto es el mismo para todos. Entonces, planteábamos sancionar o aumentar esa carga impositiva a los alimentos inadecuados y disminuirlo a lo que son los alimentos adecuados. También con los comercios, no es lo mismo una verdurería que te vende el alimento fresco a una roticería. Esa era otra de las medidas. ¿Sigo planteando el resto de las medidas o quieren hacer algún aporte sobre ellas? Habían otras también que habíamos planteado, que era el tema de la canasta saludable, ¿no? Que es lo que decías recién un poco, la reducción impositiva a ciertos alimentos, y la cuponera saludable, que era eso, lo enfocábamos a los trabajadores y a los centros de repente que no contaban con comedores o con asesoría nutricional, que también me parece que ahí está la base, ¿no? Porque si estamos hablando de obesidad infantil, ¿quiénes son los que estimulan a que esos niños elijan tal o cual cosa, o de dónde sacan ese ejemplo? De las casas. Entonces, si en su familia el trabajador, el padre o la madre ya tiene como un concepto de lo que está comiendo saludable, lo va a transmitir a sus hijos. ¿Qué sería eso de las cuponeras saludables? Y que en los servicios de alimentación de los centros, de los trabajos, de las empresas, pudiera haber menús o bandejas o viandas o opciones de comidas más saludables de lo que ofrecen hoy en día. O sea, sería como que los centros de elaboración y comercialización de alimentos, las roticerías, por ejemplo, incorporaran en su oferta un menú que estaría certificado por algún profesional capacitado en la temática. Como sucede hoy en día con las farmacias, que los químicos farmacéuticos son los que certifican que los medicamentos que se comercializan ahí no van a generar daño. Lo mismo con el resto de las roticerías, las panaderías, los comercios de expendio de alimentos. Que esos comercios tengan un nutricionista que avale el menú que venden, por decirlo de una manera. Claro, que tengan una oferta de menú, porque hoy sucede que los pacientes nos dicen, nos comemos una pascualina. ¿Es sano? Y tiene algo de verdura, pero yo qué sé, si no le encajaron medio litro de aceite, sal y cuánto huevo tenía. Por eso les digo, porque todos los chefs, todos los cocineros tienen su forma de cocinar. Entonces, habría que generar un menú saludable, que está avalado por el Ministerio de Salud Pública, que se replique en todos los centros de elaboración, y que los profesionales capacitados, en este caso los licenciados en nutrición, hagan una certificación de que ese alimento es inocuo, se respete el tema del listado, de los ingredientes, la forma de elaboración. Cosa de que el ciudadano diga, bueno, quiero ir a tal roticería y puedo consumir este alimento. También había un proyecto, creo que es en Venezuela, que están impulsando lo de de alimentación para los trabajadores. De hecho, se tomaron varias ideas de ahí. Un poco para ampliar un poquito más cómo era el tema de la cuponera menú saludable, era que el usuario, el trabajador, mediante un diagnóstico que tenga, que surja o del carnet de salud, o que de su propia lugar donde se asiste, desde su centro asistencial, tenga un diagnóstico en donde ese diagnóstico, que puede ser, que es hipertenso, o normopeso, o que tiene sobrepeso, o es obeso, en función a ese tipo, al tipo del diagnóstico nutricional y demás, va a tener un número de código en el cual puede solicitar a distintos lugares de expendio el tipo de vianda adecuada para su patología o para su estado nutricional. Y bueno, la propuesta era que, por otro lado, a su vez, beneficiar a estos lugares, estos puntos de expendio, en donde los alimentos que sean, o sea, la materia prima que sea utilizada para la elaboración de estos menúes, fueran exentos de IVA, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, estamos promocionando desde la parte privada, desde lo que tiene que ver el comercio, y por otro lado,
le estamos dando al trabajador un alimento que es adecuado para él en cantidad y en calidad, y también es una manera de realizar educación alimentaria nutricional, porque este uruguayo va a tener su plato en condiciones adecuadas, en las cantidades adecuadas, y seguramente él va a tratar de llevar eso también a su hogar. Y si a su vez trabajamos con los escolares sobre lo que tiene que ver con una alimentación adecuada y demás, estamos de alguna manera cerrando este círculo y tratando de que... Me parece interesante esto que estabas planteando, porque por ejemplo hoy en día ningún comercio, o la mayoría de ellos, tiene alimentos como para los celíacos. Es una población que se siente discriminada. Los diabéticos no saben dónde ir a comprar los alimentos porque no saben si le pusieron qué ingrediente. Y a veces se da la paradoja, por ejemplo, que vas a comprar pan sin sal y sale más caro que el pan común. Y es curioso, porque la única diferencia que hay entre un producto y otro es que a uno no le pusieron sal y al otro sí. O sea que en definitiva tiene menos ingredientes, o sea, tiene menos costos, pero te lo cobran más caro. ¿Por qué? Porque seguramente hay una demanda mayor, o esa persona que... no puede consumir el otro, la imposibilidad de consumir el otro le genera eso. Claro. Bueno, ¿les parece si vamos a una breve pausa y enseguida seguimos? Continuamos aquí en La Proteica, estamos hablando del proyecto de ley de alimentación en los centros de enseñanza y seguimos tratando, Nilsa, no decidas. Sí, yo estaba mirando acá un poco, ¿no? Los artículos, que son 6 artículos, desglosados cada uno en diferentes partes. Me gustaría hacer hincapié más que nada en el artículo 3, que se los paso a leer, que dice: el Ministerio de Salud Pública confeccionará un listado de grupos de alimentos y bebidas nutritivamente adecuados que contará con información destinada a la población de los centros educativos en forma general, alumnos, docentes, funcionarios no docentes y padres, estableciendo recomendaciones para una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, como forma de promoción y prevención a toda la comunidad. Me parece que esto en realidad enfoca, como hablábamos hoy, ¿no?, a que se empiece a hacer una campaña fuerte en las escuelas, obviamente también en los liceos, pero a todo nivel, ¿no? En las familias, como decía Guillermo, la implementación de los talleres, y no tener el alimento con el concepto como esto es malo, esto es bueno, porque eso es lo que en realidad está impulsando esta ley, catalogando y diferenciando las categorías de alimentos malos y buenos, que no existen en realidad. Sí existe el concepto de moderación o qué sería mejor consumir más o más libremente o menos libre, pero no esto del listado me parece que va como que un poco en contra de eso, ¿no? De la libertad de seleccionar alimentos. Sí, a mí me parece que le pasó la pelota al Ministerio de Salud Pública, algo que me gustaría ver cuál es el listado y cómo lo implementan. Claro, pero igual, ¿quién estaría encargado de hacer ese listado? El ministerio, ¿no? El ministerio, pero dentro del ministerio... Y debe ser el departamento de nutrición del ministerio, que hay un par de colegas ahí, no sé. Igual sobre el tema de la libertad de elección, salvo que la familia está muy bien informada y el niño no tiene libertad de elección. El niño va a consumir lo que le están vendiendo en imágenes. Es decir, vos no podés poner la responsabilidad en el niño de lo que puede llegar a consumir. Y si le estás vendiendo algo rico, un alfajor, una papita, te lo va a elegir sobre algo que sea nutricional, entre comillas no, que sea nutricionalmente adecuado, ¿no? Claro. Sí, no, hablando de la libre elección en el sentido ese, ¿no? De que previamente haya toda una educación, que el niño frente a eso puede decir, bueno, esto me gusta y esto no tanto, pero sé que esto me hace mejor. Entonces capaz que elijo esto y lo otro sé que lo puedo comer el fin de semana, lo puedo comer en un cumpleaños. Como que empiezan a ellos a tener ese concepto, ¿no? Pero ¿es realmente aplicable eso a un niño que, como dice él, o sea, él se va a guiar por las imágenes, por los gustos, más que por una conciencia? Estamos a ponerle un niño de 5 o 6 años que que está empezando a ir a la escuela y va a la cantina y ve colores, ve alfajores, ve papas, ve todas esas cosas que sabe que le gustan, y que después tiene por otro lado lo que sabe, entre comillas, pero cómo ¿cómo llegás al hecho de que él sepa y que tenga la conciencia como para elegir eso sobre algo que le va a gustar más? Pero sabes que en realidad se puede, justamente porque son más chicos, son los que pueden absorber mejor esas cosas.
A mí me ha pasado con algunos pacientes en la policlínica que vienen con sus padres y si los atendés en conjunto, ¿no? Que la familia modifique los hábitos, se lo transmite al niño y que vea que eso lo hacen todos y que esto se puede elegir, pero que esto otro está mejor por tal y se lo explicás, el niño lo entiende. Capaz que obviamente va a caer y está con amiguitos y obviamente van a elegir a veces las cosas que no son tan adecuadas, pero eso otro lo va a entender. Es un trabajo obviamente a todo nivel, ¿no? En las escuelas, en la familia. Yo soy propositiva de que eso se puede. O sea, sería un trabajo integral Sí, para hacer con toda la sociedad. Exacto. Es un trabajo duro y un largo proceso, pero se puede. Se podría. Sí, creo que ahí un concepto que tenemos que reivindicar es el rol de la familia, ¿no? Porque muchas veces se trabaja sobre, o sea, el pensamiento es que la educación, los hábitos, recargamos mucho sobre la escuela. Y en realidad esto tiene que ver con el seno familiar. En consulta vemos muchas veces que de repente vienen el papá, la mamá muy preocupado porque el niño no consume fruta o no consume verdura o tiene algún comportamiento particular respecto a los alimentos y empezás a indagar un poco en cuestiones de que tiene que ver de orden familiar y te das cuenta que varios integrantes de esa familia tienen el mismo comportamiento. Entonces, claro, creo que tiene que haber... Por eso yo creo que esto se tiene que manejar más de un punto de vista más integral, más holístico, donde tenemos que trabajar sobre la alimentación del público en general, sobre la alimentación de los niños, sobre la educación, porque yo entiendo y reivindico que si nosotros tenemos un fuerte componente desde la educación, el prohibir no es necesario, porque ya está dentro de la propia elección del individuo. Y también aquí tenemos que ver un poco lo que tiene que ver con otros aspectos que los gurises son bombardeados constantemente, es con el tema de la publicidad. Nosotros vemos, o sea, cómo manejar eso, ¿no? Nosotros cómo plantearnos eso como sociedad. De repente tú ves referentes para los gurises que puede ser un deportista o haciendo referencia sobre una bebida cola o sobre algún tipo de estos alimentos. Entonces yo digo, todo se tiene que manejar por el dinero. No podemos generar un poco más de conciencia en cuanto a qué apunta esto, ¿verdad? Yo recuerdo no hace tanto tiempo la publicidad, y lo voy a nombrar con nombres, lo que era la publicidad de Pepsi, por ejemplo, en donde estaba donde se promovía el consumo de Pepsi y de Lay's, ¿no? La campaña Cruzados. Si tú mirabas esas imágenes, ¿tú qué es lo que veías? Veías jóvenes atractivos, contentos, felices, todos sonrientes. Si vos lo mirabas desde el punto de vista su estado físico, veías que eran todos delgados. O sea, entraban dentro de los cánones estéticos de lo que podríamos llamar atractivo para una sociedad como la actual. Y uno se pone a pensar, pero si se consumiera Pepsi y Lay's de manera prácticamente compulsiva como ellos lo están proponiendo, ¿estos gurises tendrían esos estados físicos realmente? Entonces, creo que tenemos que de alguna manera reflexionar sobre este tipo de funcionamiento y ponderar la salud de los uruguayos. El tema de la ley del tabaco es ejemplar en este sentido también. O sea, cuando se prohibieron todas las propagandas que asociaban, ¿no?, estilos de vida determinados al consumo de tabaco. O sea, para mí, disminuyó. Sí, disminuyó bastante. Sí, hay que reconocerlo. Por eso también estoy de acuerdo con que esto tiene que estar trabajado con medidas prohibitivas. Por ejemplo, prohibir que en los medios de comunicación, no solamente en esta que está planteando Javier García en las escuelas, pero sí promover, como planteaba Guillermo, que uno de los mayores causantes que llevan a ese consumo son los medios de comunicación. Se esté promoviendo marketing engañoso, lo que es un fraude que no tiene un sustento científico y que lo que lleva es a engañar a la otra parte para el consumo de ese producto. Todas las líneas de yogur lo hacen. con esto de que si te tomas tal yogur va a tener más energía. Al contrario, hay que disminuir el aporte energético, porque los niños están con sobrepeso y obesidad.
el agregarle sal a los alimentos. Estamos viendo que el principal problema es que los productos industrializados son todos con alto contenido de sal. Son cuestiones que yo creo que son medidas prohibitivas que hay que impulsar, pero por otro lado hay que también trabajar sobre la pata educativa, que nadie lo dice que no. Creo que ahora el programa lo están priorizando dentro de la ANEP, se va a seguir profundizando sobre el mismo, pero todos nosotros sabemos que si no existirían las leyes y las normas que controlen nuestro comportamiento, capaz que andaríamos a 120, 140 kilómetros por hora por la ruta, sin cinturón de seguridad, con algún grado de alcohol arriba. Las motos sin casco, etcétera. Sí. O sea, esto creo que hay que plantearlo también desde la perspectiva de qué fue lo que cambió en los últimos 10, 20, 30 años sobre los patrones alimentarios, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a que hoy en día estemos consumiendo el tipo de alimento que comemos? Que son bebidas cola, todo alto contenido calórico, y en eso es lo que incide en los medios de comunicación, también, el marketing. También tiene mucho que ver lo que promovía Slow Food, que tuvimos la entrevista con ellos el año pasado aquí en La Proteica, que nos hablaba también de la forma en la cual se come, que también promueve estos tipos de alimentos más rápidos. O sea, no tomarse el tiempo para comer y no tampoco para poder prepararse, etcétera. Entonces tendés a conseguir, por los tiempos reales de hoy en día, a consumir alimentos preelaborados en los cuales realmente no tenés mucha idea también de qué grados de sal y ese tipo de cosas tienen dentro del alimento mismo. Pero es lo que planteo cuando uno plantea que estamos en esta sociedad de consumo, que tenemos que estar pagando otros bienes y servicios, ejemplo el celular, el estar pagando el cable, tener que estar continuamente consumiendo cosas que de repente no necesitamos, lo que se conoce como obsolescencia programada y sentida, que lo de la moda, pasa en los alimentos también. Hoy está de moda consumir tal hamburguesa, tal producto. ¿Y cómo hacemos para que los niños que son sensibles a eso, por los colores, como lo planteaban hoy, porque sus ídolos están en esa publicidad, no lo consuman? Sí, podemos ir a... Son cambios de valores sociales. Antes eran todos productos que se consumían, con suerte, un domingo en una reunión. Y hoy en día ni siquiera existe lo de la mesa familiar, porque comes en la calle, parado, para poder llegar al otro trabajo, que necesito laburar 14 horas por día para poder pagar las cuentas de otros bienes y servicios. Yo creo que más que nada lo que decía Pablo es hacer hincapié al marketing social de lo bueno, ¿no? Ya como que lo prohibitivo nos quedó claro que no es lo mejor, pero sí hacer hincapié capaz que con las empresas también, no solo con la familia y las escuelas, sino con las empresas habría que trabajar, para que esas propias empresas marketinen alimentos que sí son saludables, y así eso le va a llegar mejor a los niños, porque si el marketing engañoso es el que les llega en forma negativa, bueno, podría ser al revés también. ¿Cómo llevas a las empresas a promover ese tipo de marketing? Porque también, o sea, ellos lo que promueven también es algo que les genera más ganancia. Por ejemplo, por decirte algo, la famosa empresa de la M, que atrae a los niños, o sea, es claro que la forma en la que venden es atraen a los niños con los juguetitos, y y los niños traen a los padres. Y ahí está la ganancia, en que el padre el consuma, porque es claro que si una hamburguesa pasa de más de 100 pesos a costar 65 pesos, o sea, ellos no van a perder plata tampoco. O sea, ¿cómo sí. generás eso? Sí, habría que instrumentar ahí también lo que decía Pablo, lo de la impositiva, ¿no? Capaz que imponer un costo más para que el marketing, para que les cueste más llegar a marketingear ese tipo de alimentos. Para que no es que sea prohibido ni que no existan, pero que les cueste mucho más llegar y hacer algún tipo de convenio, y bueno, eso se tendría que trabajar y negociar. Incluirse que haya un nutricionista también en esas empresas. O sea, y cómo trabajar y revertir la sociedad del consumo. No por nada en Estados Unidos el 34% de la población son obesos. Es el país más gordo del mundo. Claro, y mórbido. Los mexicanos lo mismo. Están en eso de consumir. Preciso tener el último plasma, preciso consumir el alimento que salió. ¿Cómo estas bebidas ahora que promueven la mayoría de los futbolistas, que son las energizantes, son necesarias consumirlas? ¿Habrá que evitar ese marketing? Claro. Bien, algunos se nos está acabando el tiempo. Podemos ir haciendo algunos últimos comentarios y reflexiones sobre el tema. Pablo.
Bueno, esta ley me parece que sirvió para sensibilizar a la población sobre los problemas, porque tira los datos epidemiológicos actuales, es una foto del momento, falta un sistema de vigilancia que le dé un seguimiento a esta población, pero bueno, es el mismo dato, ¿no? 1 de cada 3 uruguayos hipertenso, con un 60% con malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad, que genera insuficiencia renal crónica, diabetes, etcétera, etcétera. Plantea tratar de mitigar lo que es la comercialización de productos inadecuados, que no te dice cuáles son, pero bueno, se podrá entender que serán los alfajores, porque esa es otra, ¿comerse un alfajor hace mal? No, el problema es si lo comes todos los días. Entonces, hay que ver también cómo es que se juega, porque aparte hay grandes empresas de acá que yo me animaría a decir que el Estado no se va a meter contra ella, porque lo está haciendo con el comercio a nivel nacional. Puede evitar que las bebidas cola se comercialicen en el país, pues es la discusión que se dio en México, que estaban con tratar de prohibir que los McDonald's y poner puestos de comercialización. Bien. Pero estoy fallando, o sea, me parece que esta medida no va a cambiar el perfil epidemiológico en nuestra sociedad. Creo que hubiese sido bueno haber generado otros aportes más abarcativos, como es el caso de la ley de Brasil, donde promueve que los profesionales sean quienes hablen de temas de nutrición, porque hoy en día acá está permitido cualquier dieta, que salga en las revistas, que cualquiera hable de nutrición, y gente que no está formada y te salen con cualquier disparate que repercuten de forma negativa en la salud de la población. Otras propuestas que han tratado también es la de Chile, Venezuela. Bueno, hubiese sido interesante que antes de votar esto, que sabemos que no va a generar cambios, lo hubiésemos podido mejorar. Nils, ¿algún comentario? Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo. En realidad me parece que igual hay que poner como que en la balanza, ¿no? Como una cal y una arena. Es como decía Guillermo hoy, es un avance. El tema está en el tapete, pero sí es perfectible. Hay que seguirlo mejorando y hay que seguir proponiendo e incentivando todos esos cambios que nosotros queremos en términos de educación alimentaria y nutricional. Guillermo, ¿algún comentario? Bueno, simplemente reafirmar lo que los compañeros que me anteceden. Creo que hay que trabajar más sobre la educación, creo que también sobre la educación práctica, ¿verdad? Que los niños tengan contacto con los alimentos y que ellos puedan tener la oportunidad de elaborar sus propios alimentos. Creo que necesitamos una presencia más fuerte a nivel de primaria, de licenciados en nutrición que trabajen estos aspectos en cuanto a lo que tiene que ver con la educación, y también de otros profesionales que tienen que ver con el equipo de atención primaria en salud, para poder que los gurises tengan ese concepto del autocuidado ya desde pequeños. Creo que ahí vamos a poder podemos realizar cambios a mediano y largo plazo. Gonzalo, ¿algún comentario? No, rescatar lo último que decía Guillermo, y también la educación en la familia, ¿no? Que me parece un factor importante al respecto. ¿Andrea? Y sí, en realidad sí estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo, Pablo, y la verdad que como que esta ley no va a resumir las soluciones para lo que son todos los que son las enfermedades crónicas no transmisibles, y que se va a tener que seguir trabajando y perfeccionando todo lo que es esta ley. Bueno, muchísimas gracias a todos. Guillermo, muchas gracias por venir. Nilsa, muchas gracias por venir. Gracias. Esperamos tenerlos de vuelta por aquí, por los estudios de Uniradio. Y siendo las 13:58 nos vamos retirando. Gonzalo, Andrea, Pablo, nos reencontramos la próxima semana aquí en La Proteica.